soy la alumna Paula Denise Villalba Correa de la carrera Licenciatura en Sistemas de Información de la Universidad de la Cuenca del Plata, sede Formosa, y voy a exponer parte de la fase teórica del trabajo práctico número 1 de la cátedra Redes y Comunicaciones. Voy a empezar con la clasificación de señales utilizadas en telecomunicaciones. Una señal viene definida por tres características: su amplitud, que es el valor máximo de la señal en un intervalo; su frecuencia, que determina el número de veces que la señal se repite por segundo; y su fase, que indica el intervalo de tiempo que va desde el instante inicial al primer punto donde la señal toma el valor cero. La información transmitida por un sistema de comunicación se clasifica, según su naturaleza, en señales analógicas o digitales. Una señal es analógica cuando ésta presenta una variación continua con el tiempo, pudiendo adquirir cualquier valor de voltaje dentro de un rango que permita el medio de transmisión. Es aquella en la que la intensidad de la señal varía suavemente en el tiempo y no presenta saltos o discontinuidades. Todas las señales procedentes de la naturaleza son de carácter analógico, como la voz, la luz solar, la humedad, etc. En contraposición, las señales digitales presentan una variación que no es continua con el tiempo y únicamente puede adquirir un número limitado y discreto de valores. Es aquella en la que la intensidad se mantiene constante durante un determinado intervalo de tiempo, tras el cual la señal cambia a otro valor constante. Bueno, antes de seguir con esta diapositiva, voy a hablar de las unidades de medida utilizadas en la comunicación de datos. En la comunicación de datos se utilizan varias unidades de medida para describir la cantidad, velocidad y capacidad de transmisión de datos, pero la más común es un bit, que es la unidad fundamental de información en los sistemas digitales. Bueno, ahora voy a hablar del canal de comunicaciones. El canal de comunicaciones se define como el medio por el que se establece una conexión entre dos o más puntos de una red, permitiendo la transmisión de información entre equipos emisores y receptores o ambos. Esta definición abarca tanto aspectos físicos como lógicos de la conexión. En su aspecto físico, el canal de comunicaciones implica el medio físico que une a los equipos terminales, proporcionando la infraestructura necesaria para la transmisión de datos. Este medio puede ser cableado o inalámbrico, y su calidad afecta directamente la eficiencia de la comunicación. Por otro lado, en su aspecto lógico, el canal de comunicaciones se refiere a la conexión lógica establecida entre los dispositivos, garantizando la transferencia de información de manera ordenada y confiable. El emisor y el receptor deben operar como fuentes y colectores de datos para facilitar la comunicación bidireccional. El objetivo del canal de comunicaciones es permitir la transmisión de la mayor cantidad de información con la menor tasa de errores posible, tanto físico como lógico, asegurando un flujo de datos eficiente y confiable entre los puntos de la red. Ahora voy a hablar de la capacidad de un canal. La capacidad de un canal se define como la máxima velocidad de transmisión de datos que puede soportar en bits por segundo, casi libre de errores. Esto significa que la capacidad del canal representa la mayor cantidad de información que puede ser transmitida a través de él con una tasa de errores mínima. Es importante tener en cuenta que en la práctica los canales reales siempre estarán sujetos a errores de transmisión, cuya magnitud puede variar dependiendo de las condiciones del canal y del medio de comunicación utilizado. Ahora voy a hablar de la velocidad de modulación. La velocidad de modulación es un concepto fundamental en telecomunicaciones y se define como la inversa del intervalo de tiempo más corto entre dos instantes consecutivos significativos de una señal modulada. Es decir, representa la frecuencia con la que cambian los estados de la señal en un canal de comunicaciones. Esta velocidad también puede entenderse como la inversa del tiempo que dura el elemento más corto de la señal utilizada para formar un bit de información. En otras palabras, indica cuántos cambios de estados o transiciones ocurren en el canal por segundo. Y viene dado por 1 dividido tiempo. Se puede ver ahí. Acá la fórmula, que es la velocidad de modulación 1 dividido tiempo. En unidades, la velocidad de modulación se expresa en baudios, donde un baud equivale a un cambio de estado por segundo.
Por lo tanto, si todos los pulsos de la señal tienen la misma duración, la velocidad de modulación medida en baudios sería igual al número de pulsos por segundo o al máximo número de transiciones de estado en el canal por segundo. Ahora voy a hablar de la velocidad de transmisión. La velocidad de comunicación o transmisión de los datos. La velocidad de transferencia de datos es un concepto fundamental en el ámbito de las comunicaciones digitales, específicamente en lo referente a la transmisión de información entre equipos. Se define como el promedio de bits transmitidos por la unidad de tiempo empleado entre los equipos correspondientes a un sistema de transmisión de datos. Ahí se puede ver, aquí abajo, la fórmula. Esta medida puede adaptarse según la naturaleza de la información transmitida. Por ejemplo, puede expresarse en términos de bytes, caracteres, palabras u otros formatos de datos, y la unidad de tiempo puede no ser solo segundos, sino también minutos o horas. Es crucial especificar los puntos de referencia entre los cuales se evalúa esta velocidad, identificando los dispositivos terminales de datos como fuente y sumidero, así como los equipos intermedios como módems u otros nodos de transmisión. La tasa de errores. Cuando se transfiere información en un canal de comunicaciones entre dos puntos dados en un circuito, siempre pueden ocurrir errores en esta transmisión. Estos pueden ser muchos o pueden ser pocos, pero nunca cero para un tiempo razonable de transmisión. La cantidad de bits que se transmiten incorrectamente se llama tasa de errores y se mide en relación con la cantidad total de bits enviados. Esta medición se hace en el extremo receptor. La tasa de errores se representa comúnmente con la sigla BER, Bit Error Rate, o tasa de error de bits en español, como se puede ver aquí abajo en la fórmula. Y como dije, se denomina tasa de errores sobre un equipo terminal de datos que actúa como sumidero a la relación entre los bits recibidos de manera errónea respecto de la cantidad total de los bits transmitidos. A medida que un sistema de comunicación es más confiable, la tasa de errores tiende a ser menor. Y por último, la velocidad real de la transferencia de datos. Cuando se presenta el interés de conocer la cantidad de información que se envía de manera exitosa desde la fuente hasta el destino, definimos lo que se conoce como velocidad real de transmisión de datos. Esta velocidad se refiere al promedio de bits por unidad de tiempo que se transmiten entre los equipos de un sistema de transmisión de datos siempre y cuando el receptor los acepte como válidos. Esta definición es similar a la de la velocidad de transmisión de datos, pero con una distinción importante, que es que solo se cuentan los bits, bytes, palabras o bloques que llegan sin errores desde la fuente al destino y que son aceptados como válidos por el receptor. Este concepto está relacionado con el rendimiento del canal de comunicación, ya que indica cuánta información útil se transmite con éxito, lo que se relaciona directamente con la eficiencia de la comunicación. Y por último, voy a hablar de los tipos de transmisión. La transmisión analógica y digital son dos clasificaciones distintas para enviar información a través de un medio de transmisión. En la transmisión analógica, las señales se envían sin importar su contenido específico, pudiendo representar tanto datos analógicos, como la voz, como datos digitales, como los datos binarios modulados en un módem. Estas señales analógicas tienden a debilitarse con la distancia y pueden ser amplificadas para cubrir distancias más largas, aunque este proceso también introduce ruido y distorsión en la señal, especialmente al usar amplificadores en cascada. Aunque una pequeña distorsión es aceptable en los datos analógicos como la voz, puede causar errores en los datos digitales. Por otro lado, la transmisión digital se adapta al contenido de la señal y se utiliza para enviar señales a través de un medio de transmisión. Debido a la susceptibilidad a la atenuación y al ruido, la transmisión digital tiene una distancia limitada y se utilizan repetidores que regeneran la señal y así evita la pérdida de integridad en los datos. Estos repetidores reciben la señal digital, la regeneran y la retransmiten para mantener la calidad de la señal a lo largo de la distancia. En la elección del mejor método de transmisión, la industria de las telecomunicaciones y sus usuarios han optado por la transmisión digital, por su capacidad para manejar comunicaciones a larga distancia y a distancias cortas de manera eficiente y confiable.
La señalización digital se implementa cada vez más en diversos sistemas por su eficacia y su fiabilidad. Eso es todo. Muchas gracias.